bien, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué bueno estar en un programa más de Corazón Abierto, con mucha expectativa. Hoy tenemos una invitada especial. Estamos inaugurando una nueva sección dentro de lo que es el programa a Corazón Abierto y que tiene que ver con la sección Pastoras. En lo personal creo, vamos a estar invitando muchas pastoras amigas, también vamos a ir haciendo programas entre pastores y pastoras, pero el deseo de invitar pastoras tiene que ver con que creo que ellas nos pueden inspirar, nos pueden desafiar, creo en el ministerio de la mujer, creo que ellas pueden marcar una gran diferencia dentro del reino de los cielos. De hecho, lo han hecho, tenemos mujeres increíbles como Catherine Kuhlman y un montón de mujeres de Dios que han marcado la historia. Así que tenemos mucha expectativa de lo que va a ser a Corazón Abierto el día de hoy. Tenemos una invitada especial, como yo les decía, que la vamos a estar presentando ya dentro de un minutito. Quiero animarte a que puedas compartir el programa, ¿sí? Tomás tu celular, vas a Facebook y lo compartís ahí con tus amigos, con tus amigas. La verdad es que tengo mucha expectativa de lo que Dios nos va a ministrar, de lo que Dios hoy nos va a hablar. Creo que este programa puede bendecir a muchas personas, a muchísimas personas. Vamos a hablar un poquito de la vida, vamos a invitar a la pastora Viviana Muñoz y vamos a hablar un poquito de su vida, vamos a hablar de cómo llegó al ministerio, vamos a hablar de cómo hace para complementar, ¿no es cierto?, la tarea pastoral con la familia, el matrimonio. Vamos a estar hablando acerca de qué es la iglesia para ella. Yo te animo a que vos lo compartas. Creo que puede ser de mucha bendición a muchas personas, así que ya mismo quiero invitar a la pastora Viviana Muñoz. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, gracias a Dios. Estoy acá haciendo esto de compartir el video para que muchas personas puedan también sumarse y ser parte, ¿sí? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te encontrás? Y sinceramente, con unos mieditos ahí, no sé lo que va a ser el reportaje. He visto los programas tuyos y la verdad que hubieron pastores, siervos increíbles, invitados, así que, ¿cómo no tener un poquito de miedito, no? Pero creo que tu vida nos va a inspirar en el día de hoy. Alentamos a las personas, pastoras, que puedan compartir. De hecho, ya hay personas que se están sumando. A Roxana dice bendiciones, qué buena idea invitar a pastoras. Una, una voz va a quedar corta, dice. Mira, ya hay expectativas. Así que invitamos, pastora, a que puedan compartir, a que puedan hacer extensiva esta invitación que tenemos, ¿no es cierto?, de poder hablar de tu vida, hablar un poquito, ¿no es cierto?, del ministerio de la mujer, que es tan importante dentro de la iglesia, y cómo puede complementar. Vos sabés, pastora Viviana, que hay muchas mujeres, de hecho, Roxana está sirviendo al Señor, y bueno, muchas pastoras y mujeres de Dios, que yo creo que por ahí este programa puede ayudar mucho a potenciar y a magnificar el trabajo que hacen, porque el trabajo de la mujer, ¿no?, el trabajo de la pastora, es un trabajo tan importante dentro de la iglesia. Pero primero, quiero que te puedas presentar a la audiencia, que puedas contarnos un poco acerca de vos. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Viviana Muñoz. Junto con Walter estamos pastoreando un encuentro con Jesús. Llegué al Señor, al camino del Señor a los 30 años, 29 años es. Tengo 2 hijos maravillosos, uno está en la presencia de Dios, que es Larita, y tengo a Franco, que hace poquito cumplió 12 años. Así es. Bueno, dice Karina que hay mucho eco. Cari, avísame si sigue habiendo mucho eco. Vamos a probar así, a ver si ahí hay menos eco. Voy a escuchar un poquito de acá. Disculpen, pero hoy la verdad que estuvimos probando. Voy a tratar de escuchar acá para poder ver que salga bien. A ver, vamos a probar de acá. A ver si se escucha ahí. El hecho que lo estamos haciendo en un mismo lugar es esto, por ahí lo que está
A ver si... Ahí está. Bueno, pastora Elena, contanos cómo es ser pastora, esposa y madre. Wow, bueno, qué tarea. Qué tarea. Creo que de por sí la tarea de la mujer es sumamente importante y cada área, ¿no? O sea, es el ser esposa, el ser madre, ¿no es cierto? Luego me vino a mí el pastorado, el ser pastora, pero creo que cada área necesita todo de nuestro ser, todo de nuestra parte para poder trabajar esa área y hacerla crecer, ¿no es cierto? Pero por un lado podría decir que no me cambió nada porque sigo siendo la misma persona, y por otro lado puedo decir que lo cambió todo, porque obviamente el pastorado es un trabajo extenso, ¿no es cierto?, que lleva tiempo, que lleva preparación. Muchas veces creemos por ahí que el pastorado, por lo menos es lo que yo creía, antes cuando miraba desde el otro lado, ¿no? Creía que el pastorado era solamente lo que se veía en el púlpito, la prédica, y muchos piensan esto, ¿no? Pero que en realidad hay una preparación de la palabra, ¿no es cierto?, en preparación de las cosas que tenés que hacer. Por ejemplo, para estar acá tuviste mucho tiempo para preparar y salir, ¿no?, al aire. Entonces, el hecho ya de llegar a ese momento, uno dice, bueno, son los tiempos, tenés que saber administrarlos, porque no podés quitar tiempo ni de esposa ni de madre. Entonces tenés que cumplir con todo. Pero creo que digo que no cambia nada porque obviamente sigo siendo la misma persona. Creo que es mucho más, para mí, es como el hecho de poder ser la misma persona en el púlpito, ¿no es cierto?, con la gente y siendo en casa, ¿no es cierto? Creo que trato de trabajar mucho eso. Uno puede ser bueno con la gente que está afuera y de repente en casa hacer cualquier cosa, y eso es lo que trato de hablar, ¿no? De ser lo que dice la palabra en cada lugar donde me encuentre. Trabajar sobre lo que dice la palabra en cada área, ¿no es cierto? Yo no le puedo enseñar a mi hijo a amar a las personas si yo no las amo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a orar si yo no oro. Entonces, creo que, por eso digo que o no cambió nada o lo cambió todo, ¿no es cierto? Y en el matrimonio es lo mismo, ¿no es cierto? Yo tengo que amar a mi esposo de la manera que Dios me ama, ¿no es cierto? Y tuve que aprender a amar de la manera que Él nos ama, ¿no? El que habla ahí en Corintios 13, y de repente te tenés que encontrar esperando, ¿sí? Amando, esperando, amando, creyendo, amando, ¿no es cierto? Todo lo que dice Corintios 13, creo que lo pones en práctica en cada área, ¿no? En la de esposa, en la de madre y también, obviamente, en los pastores también, porque el de ser pastor no quiere decir que todo sea lindo, color de rosa, ¿no es cierto? Estamos trabajando con almas, personas como nosotras que tenemos diferentes días, diferentes emociones, y bueno, hay que amar, creo que por sobre todas las cosas hay que amar en cada área. Qué interesante lo que decís, pastora, ¿no? Porque es un desafío esto que planteás, ¿no? De ser íntegros, sos esposa, sos madre, sos pastora, pero en realidad también tenés que ser la misma persona, ¿no? Y me encanta esto que decís. Creo que, sabes que este es un gran desafío que tenemos todos los siervos de Dios, ¿no? De ser la misma persona. Una de las cosas que justamente me encanta de tu persona es eso, tu integridad, tu autenticidad. Esto de que eso que veo yo en casa, esto que ves Franco en casa, también lo puede ver la gente en la iglesia. No hay una separación, y creo que es un enorme desafío. Pero aparte, me gustaría que nos cuentes, pastora, cómo es, porque al ser pastora, esposa también de un pastor, vivís las presiones de la iglesia. ¿Cómo es eso, no? El vivir las presiones, las dificultades, digo, en medio de todo eso, ¿no? De ser mamá, de ser esposa, pero también vivir todas las presiones, vivir toda la carga de ser una pastora, una mujer de Dios. ¿Cómo vivís eso? ¿Cómo lo manejás? Sí, por momentos es mucho más difícil que otros,
creo que lo principal acá es que tuve que aprenderlo en el camino, ¿no es cierto? De llevar al Señor cada oración, cada momento que tengo con Él, de llevar todo, ¿no? Todo lo que siento, todo lo que me hace sentir, porque el pastorado no es todo, como decía recién, no es todo color de rosa. Hay cosas que duelen, hay cosas que hay que aprender a perdonar, hay que poner a dar ¿cómo se llama? La otra mejilla. En realidad es que el pastorado te lleva a poner en práctica la palabra todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que lo único que te fortalece en momentos difíciles, ¿no? En momentos, así como vos decías, es mucha oración, es la oración, es hablar, es tener contacto con Dios y poder llevar las cargas, porque a veces no solamente son cosas malas, sino que muchas veces nos cargamos con cosas que le pasa a la gente, a las familias que trabajamos. A mí me pasaba al principio que por ahí no dormía por situaciones que le pasaba a personas, y que yo parecía como que quería yo cambiarlas, ¿no es cierto? Y no, tengo que llevarlas al Señor y tuve que aprenderlo, ¿no? Pero creo que la oración es la herramienta principal para nosotros los pastores, creo que para cada hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero como pastores creo que es algo fundamental. Pastora, ¿en qué momento te fuiste dando cuenta que Dios te estaba llamando al pastorado? Porque si bien podemos ser familia pastoral, vos no solo sos la esposa de un pastor, sino que sos una pastora confirmada dentro de la iglesia. O sea, la iglesia confirmó tu ministerio como pastora. Porque no necesariamente ser la esposa de un pastor te hace oficialmente pastora, ¿no? O sea, vos podés ser familia pastoral y de repente como mujer decidir no ser pastora en oficio, pero vos lograste las dos cosas, ¿no? No solo sos la esposa del pastor, y vos podrías acompañar como esposa de pastor tranquilamente la tarea pastoral, ¿no es cierto? Acompañando a tu esposo a las reuniones, ¿no es cierto? Involucrándote en algunas tareas de la iglesia, orando, pero podrías estar abocada a la casa, al cuidado de los niños, pero en tu caso vos sos una pastora llamada por la iglesia al ministerio y confirmada con el ministerio pastoral. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que llegaste a ser pastora? Porque hay muchas mujeres que nos están viendo y viste que hay como un montón de tabúes, que si la mujer pastor, no la mujer pastor. Vos tenés un llamado muy claro al pastorado y Dios de hecho lo ha confirmado con la iglesia y de hecho, lo podemos ver en tu tarea pastoral, en tu testimonio pastoral, ¿no? Sube un poco el volumen que me dice que se escucha un poquito bajo. Ahí estamos. Entonces, contanos, pastora, ¿cómo fue que vos llegás a ser pastora? ¿Qué pasó en el camino hacia esto de ser una pastora, no? Sí, bueno, hablabas justamente de lo familiar. Me casé con un pastor, así que por ende la mayoría de la gente me decía pastora, y recuerdo que yo decía, no, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor. Obviamente no estaba en mi cabeza hacerlo porque veía todo el trabajo que hacías, ¿no es cierto? De hecho, tu mamá era mi pastora y estaba al lado de ella desde que llegué al Señor y veía todas las presiones que vive un pastor, ¿no es cierto? Todo el trabajo, ¿no? Que tiene. Así que yo no, pastora no. Pero sí, bueno, creo que comenzó todo cuando, después de mucho tiempo de lavar la iglesia y de limpiar baños, que no dejo de hacerlo, cuando me toca tengo que hacerlo, lo hago, pero creo que después de eso me dieron un grupo de personas que me dijeron que era el grupo de transformación, ¿no es cierto?, donde me dieron un par de mujeres para poder juntas estudiar la palabra, trabajar esto de poder aplicar la palabra a nosotros para que podamos ser transformados. Creo que todo comenzó ahí, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo pasé por muchos grupos donde cada grupo quedó con su líder, ¿no es cierto? Estuve con chicos, con mujeres, con jóvenes, con adolescentes.
Y la verdad que fue increíble. Tenía el trabajo de tener que no solo enseñarles la palabra, enseñarlas a vivir, mostrarle cómo es la vida en el Señor, ¿no es cierto? Yo creo que todo comenzó ahí, ¿no? Mientras estaba en cada grupo. Mientras hablas, me viene cuando David se enfrenta a Goliat, ¿no? Y David, una de las cosas que dice es: tu siervo, se enfrentó a leones, se enfrentó a osos. ¿Cómo hay una gradualidad, no, pastora? De repente vos decís, yo empecé limpiando la iglesia y luego me dieron grupos de transformación, un grupo pequeño, un grupo de personas al cuidado. Qué interesante es poder ver eso, pastora, cómo no llegamos al ministerio de la noche a la mañana. No llegaste a ser la pastora que sos, una pastora de tanta bendición para nuestra iglesia, y un testimonio, y un ejemplo, y una inspiración. Nos marcás un camino, pero no llegaste de ahí de la noche a la mañana. Vos decías, primero limpiando la iglesia, y hasta el día de hoy lo haces. Pero luego dijiste también, me desafiaron a liderar un grupo pequeño, o sea, 2, 3, 4, 5 personas, que por cierto, siempre que tuviste un grupo lo hiciste crecer, pero ¿cómo es, no? Los grandes ministerios o los ministerios que son de mucha influencia no empiezan de la noche a la mañana, hay un proceso. Por eso te preguntaba, ¿cómo fue tu proceso? Vos me decías limpiando y luego trabajaste en los grupos ahí, ¿no es cierto? Guiando personas en un grupo pequeño. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia, ¿no? De pastorear un grupo pequeño y cómo fue que Dios te fue llamando al pastorado? Sí, no, seguro, todo es gradual, ¿sí? Y creo que le ponía el mismo amor y la misma pasión, alegría, cuando me decían que tenía que limpiar los baños, así venía con ese gozo. Yo cuando estaba en la iglesia vivía a 3 horas de la iglesia y tenía que viajar para poder venir ahí. Y venía feliz, venía con lluvia, con frío, con calor, venía gozosa de que iba a servirle. Creo que es el mismo gozo y el mismo amor hoy que soy pastora, ¿no es cierto? Cada vez que tengo que hacer algo, es el mismo gozo, el mismo amor, pero también el mismo temor, ¿no? Recuerdo que el primer grupo, cuando me dijiste, me acuerdo que me iban a dar un grupo pequeño para poder estar, recuerdo que me dio mucho temor, porque claro, era un desafío, algo desconocido, ¿no es cierto? Lo miraba desde el otro lado. Yo estaba dentro de un grupo pequeño, ¿no es cierto? Y ahora iba a estar de este lado. Y me daba un poquito de miedo. Creo que nunca me voy a olvidar que la primera lección que llevé fue sobre el temor, y te imaginarás por qué. No me lo olvido más, no me lo olvido más. Y cada desafío de parte de Dios ha sido gradual, como vos decías, y creo que he intentado seguir siendo la misma persona, ¿no? Con amor y con gozo de poder servirle. Una de las veces que estuve en un grupo, claro, yo miraba que dentro de todo Dios siempre me estaba mostrando lo que era el pastorado, y bueno, siempre estaba me decían, y yo no, soy la esposa del pastor. Hubo un momento que ya dejé de decirlo sin darme cuenta. No me molestaba. Recuerdo que en el trabajo, en los grupos, obviamente yo me enfocaba en el grupo, ¿no es cierto? El grupo que me daban. Hubo un momento en que me empecé a enfocar en la gente de afuera, ¿no? Los que estaban en otro grupo o los que todavía no estaban en el grupo. Empecé a mirar a la iglesia, ¿no? Y me parecía rarísimo, lo hablaba con Dios y bueno, y esto, ida y vuelta, y una de las charlas que tuvimos, recuerdo que yo le empecé a mostrar ciertas cosas que estaban pasando en la iglesia que no me parecían que eran buenas, que no me parecían que era o que iban en cuanto a lo que Dios quería, o cosas o personas que estaban por ahí sin ser escuchadas, sin ser amadas. Y hablando esto, Dios me dijo claramente, y bueno, ¿y qué vas a hacer?
Y cuando me dijo eso es como sentir algo fuerte, como diciendo, bueno, hace algo vos entonces, ¿no? Si no se hace, hacer algo vos. A ver si entiendo. Dios empezó a tratar con vos acerca del pastorado, mostrándote las necesidades de la iglesia y de las personas dentro de la iglesia. ¿Por qué te pregunto todo esto, pastora? Porque hay muchas mujeres, de hecho tenemos muchas mujeres pastoras que están viendo, y mujeres que están en el ministerio, y mujeres que están entrando al ministerio, que ya vamos a hablar de los temores, porque quiero preguntarte, entre otras cosas, cuáles fueron los miedos que tenías al entrar en el ministerio. Pero vos empezaste a sentir el llamado de Dios al pastorado a partir de ver la necesidad que había en la iglesia, que tenían las personas de cuidado, de amor. Empezaste a ver que habían personas que necesitaban ser ministradas, ser ayudadas. Y eso fue lo que Dios empezó a usar para desafiarte al pastorado. ¿Puede ser que estabas hablando de eso? Así es, sí, así es, así es. Bueno, la mayoría de la gente sabe que vos sos un pastor bivocacional, y entonces habían horas, y más en el día, por ahí que no llegabas a cubrir, y donde yo podía ver estas diferencias, ¿no es cierto?, estas necesidades, ¿no es cierto?, y creo que lo primero que hice fue orar, llevarlo siempre a una oración y orar, y creo que en el orar, Dios te va transformando, te vas cambiando, no sé. Una de las cosas que me enseñaste cuando recién comencé a estar en el camino del Señor, me dijiste que solo se ama cuando uno ora por las personas, ¿no? Cuanto más orás, más amás. Y creo que cuanto más oraban, ¿sí?, por la iglesia, Dios me hizo amarla cada vez más. Entonces, es imposible que vos ames sin hacer, o sea, quedarte inactiva, ¿no?, sin hacer nada. Así que creo que fue eso, ¿no? Te escucho, pastora, y se me hace ver un montón de veces todo esto que me compartís, ¿no? Tu carga, tu preocupación siempre por la obra, tu carga porque todo siempre se haga de manera íntegra, de manera correcta, tu carga porque cada persona sea abrazada, sea ministrada, tu carga por estar en los detalles. Yo puedo ver cómo Dios nos va llamando, y me encanta lo que dijiste, vos dijiste, pastora, recién, comencé a orar. Y yo creo que esta es una clave, pastora, que hay muchas mujeres que no están viendo qué poder hay en la oración, ¿no es cierto? Yo siempre digo en la iglesia que todo comienza, se sostiene y se termina en el reino de los cielos con oración, ¿no? Siempre digo, en el reino de los cielos todo comienza, todo se sostiene y todo se llega a finalizar por medio de la oración. Y esas fueron tus claves, tus armas, podríamos decir, ¿no? La oración, la paciencia, el amor por las personas. Qué determinante es esto. ¿Qué significa para hoy? ¿Qué significa hoy para vos, pastora, eso, ser una pastora? ¿Qué significa, cómo vivís el pastorado hoy vos? Bueno, la verdad que agradecida, siempre, creo que siempre comienzo mi oración igual, de la misma manera, de preguntándome por qué a mí, cómo es que, qué vio en mí, ¿no es cierto? Creo que estuve en la parte que tuvo Moisés diciendo que no, que cómo iba a ser él, ¿no? Si él no sabía hablar, ¿no? Si estuve en la parte de Jeremías que decía, no, yo no puedo, yo no sé, ¿no es cierto? O sea, todavía soy chica, todavía no entiendo, ¿no es cierto? Pero a la vez también, cuando leía sus historias, veían lo que habían logrado, lo que habían hecho, lo que habían logrado con la gente que les tocó en ese momento, ¿no es cierto? Y creía, y creo, siempre creí, esto tengo que ser sincera, siempre creí, creo que de los 16 años estaba en mi corazón el poder hacer algo para cambiar al mundo. Entonces, esta es una gran posibilidad de hacerlo y siempre digo, wow, escuchaste mi oración aun cuando estaba en otro camino, ¿no? Él lo oyó lo que había a mi disposición, creo, que él conoció mi corazón
el deseo de cambiar un poco el mundo como estaba, ¿no es cierto? En aquel momento mis padres se habían separado, así que fue muy difícil para mí. Y en ese momento Dios me mostraba que podíamos cambiar las cosas, que las cosas no podían simplemente quedarse así derrumbadas, que habían personas que estaban del otro lado que querían seguir construyendo en medio de la ruina, ¿no? Y el pastorado creo que es eso para mí. Es la oración contestada de parte de Dios, el haberme elegido para poder, en cierto modo, cambiar al mundo, ¿no es cierto? Wow, qué poderosas palabras nos estás diciendo, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos en un encuentro con Jesús es que cambiar el mundo no es una utopía cuando entendemos que el mundo cambia cuando cambia una persona. Y aquellos que te conocemos vemos la pasión con la que abrazás a cada persona que viene a nuestra iglesia, el amor que les brindás, la comprensión. Ahí veía, Adriana dice, no, bueno, es una mujer con sabiduría que sabe cuándo hablar y cuándo callar, hasta que te soltás para abrir tu corazón. Bueno, Matías nos decía, además de pastora, te cuida como una mamá. Bueno, ahí Rolando dice, wow, qué poderoso es la palabra de Dios, amén, sigan adelante. Bueno, hay un montón de gente ahí que está comentando acerca de tu vida, tu ministerio. Realmente qué poderosa visión, Viviana, qué poderosa visión, ¿no? Cambiar el mundo. ¡Guau! Siempre hablamos de tener una visión que nos desafíe, una visión que, ¿no es cierto?, nos haga temblar de miedo. Siempre hablamos eso, ¿no es cierto? Que queremos construir una iglesia en base a una visión que nos haga temblar de miedo, ¿no? Y cambiar el mundo, transformar vidas. ¡Guau! Qué increíble, ¿no? ¿Qué tan importante ha sido seguir una visión, Viviana, para vos? Sumamente importante el tener claro, ¿no es cierto?, por dónde caminar y lo que vas a dónde vas a llegar. Eh, eh, Pablo muestra un poco el camino del Señor como una carrera, ¿no es cierto? Y creo que cada carrera tiene su salida, pero tiene que saber uno que hay una llegada. Creo que es eso la visión, ¿no? Tener clara la llegada. Sumamente importante para mí. Una de las cosas por las cuales vivo de esta intensidad, lo que es el pastorado con cada persona, es porque cuando llegué al Señor, tuve personas que me abrazaron, tuve personas que me amaron sin conocerme, y por sobre todas las cosas, Dios transformó completamente mi vida. Y mi querer es eso, mi deseo más grande es que cada persona que se acerque al Señor, ¿no es cierto?, pueda ser transformada también, pero ¿cómo van a llegar a ser transformadas, como dice la palabra, si no hay nadie que le predique, ¿no es cierto? Creo que es eso mi forma de ser, creo que predico de esta manera, ¿no es cierto? Wow, es muy, muy fuerte todo lo que me encanta porque se puede ver tu corazón en cada palabra que decís, tu pasión, porque esto es determinante, tu pasión por los perdidos, por los desamparados, eh, por aquellos que sufren, esta pasión que te lleva a querer abrazar, consolar, sanar. De hecho, aquellos que te conocemos y vemos tus mensajes generalmente son mensajes que intentan sanar corazones heridos, alentar, llevar esperanza. Y a la vez estamos hablando de una mujer que ha vivido, como vos dijiste hoy, tantos años en desesperanza, que viene por ahí de una familia que en un momento se separó, pero que en Dios encontró respuesta, encontró esperanza y hoy está queriendo cambiar todo eso doloroso de la vida por lecciones para otros, para ayudar a otros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron tus mayores miedos al entrar en el ministerio? Hubo un momento en el que se te llamó al pastorado y sabías que eso era ponerte en la vidriera, ¿eh? Ya no era una cosa es estar como líder de grupo, una cosa es, bueno, la que limpia la iglesia, la que de vez en cuando trae una palabra o alienta, pero ahora llegaba el momento en el que la iglesia reconocía tu ministerio y eso hacía que tu ministerio a partir de ese momento empezara a ser público, ¿no? Desde el momento que te nombran pastora,
tu ministerio es público, al menos para toda la iglesia. Toda la iglesia sabe que son la pastora de la iglesia, ¿no? Y las miradas y todo lo que conlleva. ¿Cuáles fueron tus mayores miedos a la hora de aceptar entrar en el pastorado? Bueno, es increíble porque sí, te da muchísimos miedos, ¿no? Siempre recuerdo que todavía no era pastora y había visto un taller que se había dado para los líderes y el que traía la conferencia, el taller, decía que el mono, cuanto más sube, ¿no es cierto?, más se le ve la cola. Y eso a mí me quedó siempre, siempre lo recuerdo. Y creo que cuando me dijeron en cuanto al pastorado, lo primero que dije, wow, se me va a ver más todavía la cola, ¿no? El pensamiento el ser expuesto a la exposición es como, wow, es bastante, tal vez estaba como cuando Moisés decía yo al faraón, ¿y qué le voy a decir al faraón, no es cierto? Creo que eso, una de las cosas que tengo que trabajar mucho es el tema de la comparación, y yo miraba tantos pastoras, tantos pastores, wow, y yo digo, y recién yo comenzando, no teniendo del todo mucho conocimiento de la palabra, creo que al hablarme en cuanto a eso, lo primero que hice cuando Dios empezó a ministrarme en cuanto al pastorado y todo esto, fue lo primero que quise es el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Mi gran temor era presentarme adelante de una iglesia o adelante de un grupo, transversando la palabra, ¿no? No sacándola de contexto, no sabiendo hacerlo bien. Eso me preocupaba muchísimo, por eso creo que era fundamental en ese tiempo el Instituto Bíblico, ¿no es cierto? Eso me ayudó muchísimo, no solamente en cuanto al conocimiento de la palabra, sino cómo expresarme y cómo expresarme en público, ¿no es cierto? Fui una persona de por sí, por mi estado depresivo, nunca tuve amistades, nunca me costaba muchísimo hablar con gente desconocida, hacer grupos en la vida. Entonces, de repente, hoy ya para mí era suficiente el grupo, ¿no? Un grupo de 7, 8 personas. Al que yo hablaba, para mí era, ¿no es cierto?, terrorífico. Así que cuando llegó el tema del pastorado fue algo, sí, la verdad que mis mayores miedos era esto, ¿no? La exposición, el ver a tanta gente y yo tener que hablar, a mí me escuchaban, ¿no? Fue terrible. Creo que mi mayor temor que tengo es el temor al Señor, ¿no? El temor a no ofendernos, no lastimarlo con nada de lo que haga o lo que pueda actuar o hacer, ¿no es cierto? Sí. Hay muchas mujeres que nos están viendo y que luchan con las mismas cosas, pastora. Son mujeres de pastor, son líderes de la iglesia, y con todo lo que eso significa dentro de una cultura machista, ¿no es cierto? De hecho, hasta el día de hoy hay muchas iglesias que se debaten entre si pastora mujer sí, pastora mujer no. Y vos eras consciente de todo eso. Por eso te preguntaba cuáles eran tus temores, porque vos decías la exposición. Eso es algo que siempre va a pasar, y las críticas y el desprecio, porque hay pastores y hay líderes de iglesia y hay personas que no aceptan a la mujer como pastor. Ahora, aquellos que hemos tenido la bendición de tenerte ya por 6 años que cumplí de pastora, realmente nos has llevado a nuevas dimensiones. Tu pastorado nos ha hecho ver cosas diferentes. Has hecho de la visión, la has cambiado para bien, ¿no? La has complementado. Pero hay muchas mujeres, pastora, que te están viendo ahora y que tienen terror de ser llamadas al ministerio y tienen terror de que les digan pastora. De hecho, tenemos acá mismo mujeres que son esposas de pastor y que ahora están pastoreando y que sienten todo esto, ¿no? El temor, el miedo por la crítica, bueno, los comentarios, las presiones. El ministerio tiene presiones. ¿Qué le decimos a todas esas pastoras, a todas esas mujeres que tienen miedo de entrar en el ministerio? Creo que una de las cosas que puedo llegar a decir, porque estuve en esa posición y uno decía, bueno, ahora cómo tengo que actuar, cómo me tengo que poner, cómo me tengo que vestir,
y la verdad es que tenés que seguir siendo la misma persona. Creo que una de las cosas que le diría es eso, porque el terror que te agarra es eso, ahora que en quién me tengo que convertir, ¿no? Y no, seguir siendo la misma persona. Creo que si Dios y la iglesia han querido que uno sea pastora, es por cómo sos. Entonces, ¿por qué vamos a cambiarlo, no? Creo que eso es lo que fui entendiendo dentro del pastorado y dentro de lo que en cada oración que tuve con el Señor, ¿no es cierto? El saber que no cambia nada, sino que tenés que seguir siendo, sino que sabemos que el trabajo se hace más extenso, ¿sí? Y bueno, es eso, ¿no? Pero sí es que vencer los miedos, bueno, en cada cosa que tenemos que hacer es un desafío y, y que tenés, o está la opción de dejarlo y quedarte en el mismo nivel que estás o en el mismo lugar que estás, o hacer más, ¿no? Si hay un llamado, no podemos decirle que no porque le estamos diciendo no a Dios, ¿no? Uno de mis miedos que he tenido tenía que ver con mi salud. Siempre tuve una salud muy precaria, muy difícil, donde muchas cosas hizo el Señor, ha cambiado muchísimo mi salud desde que estoy en su camino, pero eso no quiere decir que las secuelas no están y que, bueno, y una de las cosas que yo decía era, no, ¿cómo lo voy a hacer si yo no puedo movilizarme como tengo que movilizarme, si yo con mis nanas, ¿no es cierto? Y de repente el saber que las limitaciones son las limitaciones que nos ponemos nosotros, ¿no es cierto? Lo físico no tiene nada que ver, yo puedo estar en una silla de ruedas, de hecho muchas veces tuve que predicar así, y de repente eso no cambió mi esencia, ¿no es cierto? Creo que fue uno de los temores que más tuve y donde Dios más me ministró y me dijo que las limitaciones las ponemos nosotros. Las ponemos nosotros. Wow, pastora, que es muy fuerte lo que nos estás hablando. Y quiero ahora hacerlo general para todos, para los hombres también. A veces, como Moisés, vos dijiste hoy que te comparabas con Moisés, ¿no? ¿Y qué le voy a decir cuando vaya? ¿Y cómo voy a hacer? Pastora, hay muchísima gente que no acepta el llamado de Dios porque están llenos de excusas. La verdad son excusas. Vos nos estás contando que entras en el ministerio con una salud muy precaria. Aquellos que te conocemos, te hemos visto predicar en silla de ruedas, te hemos visto luchar con un cáncer, te hemos visto luchar con tu salud, con tu debilidad física, pero te hemos visto llegar a la iglesia con los pies ampollados, te hemos visto llegar a la iglesia con muleta, te hemos visto llegar a la iglesia con silla de ruedas, te hemos visto ministrarnos en medio del dolor. Has puesto verdaderamente al Señor en primer lugar. Sos un ejemplo para nuestras vidas, decía Francisco hoy, un gran ejemplo. Y lo comparto, no solo porque sos mi esposa, sino yo te he visto días sufrir de dolor y aún así hacer tu grupo, porque la Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y tu fidelidad no se ve solo ahora que sos la pastora de la iglesia. Yo estoy hablando de que tu fidelidad se ha visto cuando ibas a dirigir una célula. Eran 3 personas, 4, y vos con todos tus dolores, tus nanas, pero ibas igual. Entonces, ¿qué le decimos a todas esas personas, hombres y mujeres, que ponen excusas? Porque muchas veces lo que vemos son excusas. Y las excusas hacen mal al que las dice y debilitan a aquel que recibe las excusas. ¿Qué le decimos a esas personas que ahora mismo están como Moisés? Y manda otro que es mejor que yo y yo no sé hablar. Pastora, vos decías, mi miedo era poder predicar la palabra de Dios como corresponde. Y sin embargo, con todas tus nanas y debilidades te fuiste al Instituto Bíblico y hoy sos la tutora, una tutora del Instituto Bíblico Río de la Plata. Y nos mostraste que cuando se quiere algo, nada es imposible para aquellos que pueden creer. Y vos le creíste a Dios que te podía usar, le creíste a Dios que podías estudiar y capacitarte, le creíste a Dios. ¿Qué le decimos a todas esas mujeres y hombres que por ahí ellos saben que son excusas o que le ponen limitaciones a Dios? ¿Qué le decimos?
Wow. Gracias por todos los mensajitos, ya me están poniendo, estoy conteniendo lágrimas. No, simplemente una de las cosas que siempre tuvo en mi corazón es no decirle nunca no a Dios, el estar dispuesta, ¿no es cierto? El estar dispuesta de corazón. Si yo le estoy diciendo no al ministerio o al llamado que Dios tiene para mí, lo estoy rechazando a Él, ¿no? Él nos creó ya con un llamado, con un propósito para cada uno, y que rechaces el propósito ese, estás rechazándolo a Él, estás rechazándolo a cómo, a por qué te creó, ¿no es cierto? Con ese fin. Y después otra de las cosas que creo que si todavía les cuesta decirle sí al llamado, es porque todavía no están amando como Dios quiere que amen. Yo creo que tiene que ver con eso. Cuando amás de verdad a las personas, cuando amás de verdad, como amás a tu esposo o a tu esposa, o como amás a tus hijos, no te puedes quedar cruzado de brazos, no puedes decir no. No puedes. Wow, impresionante, pastora, lo que nos estás dejando de lecciones desde poner todo en oración, saber esperar en el Dios, vencer los temores, en la exposición. Bueno, acá tenemos tantos mensajes, ¿no es cierto? Roxana Casenave, que es pastor, es una ministra del Señor. Tenemos a Andrea Fabri, la pastora Andrea Fabri. Tenemos a muchas líderes acá que realmente, ¿no? Bueno, son una bendición. Y te estamos escuchando cómo nos desafías, ¿no? Si no le puedo decir no a Dios, wow. Uno sabe cuando pone excusas. Yo creo que uno sabe cuando pone excusas. Y vos estás diciendo, y te ponemos como un ejemplo porque te hemos visto, pastora, te hemos visto en las situaciones más difíciles. Por ejemplo, yo podría decir en medio del cáncer. 2 años viviste, más de 2 años viviste con un cáncer de mama, si no sabíamos si te iban a operar, si ibas a ir a quimio, no sabíamos qué iba a pasar. Pero en esos 2 años jamás abandonaste tu grupo pequeño, jamás dejaste de hablarnos la palabra, jamás dejaste de hacer tu tarea. ¿No es cierto? A veces tenemos que volver a escuchar eso, no te envío yo. ¿Te acordás cuando Dios le habla a Gedeón y Gedeón le pone un montón de excusas y Dios le dice, pero pará, no te envío yo? Y yo creo que eso hiciste vos, pastora, ¿no? Le creíste a Dios, dejaste que Él te enviara a donde Él quisiera enviarte. Y por eso hoy tenemos la pastora que tenemos en la iglesia, una pastora que realmente nos bendice tanto, profesora del IET. Bueno, cuántas cosas que fue dándote el Señor, pero tuviste que aceptar el desafío, tuviste que creerle a Dios, tuviste que vencer los miedos y también tuviste que aceptar el proceso, pastora, porque aceptaste el proceso de ser obediente, de ir a prepararte, aceptaste el proceso siendo la esposa del pastor. Aceptaste más de una vez ser la que limpia la iglesia. Siendo la esposa del pastor, aceptaste un grupo pequeño con 2 o 3 personas. Fuiste fiel en lo poco, pastora. Y creo que por eso Dios hoy te honra. Y tenemos tantos mensajes acá de personas. Bueno, el pastor Daniel Sánchez dice, Dios te bendiga mucho. Graciela Arias dice, me encanta escuchar tu palabra. Siempre las palabras justas. Sos una guerrera del Señor. Bueno, muchísimos mensajes que están acá hacia tu persona y que verdaderamente te bendicen. Tengo una pregunta que hacerte, pastora Viviana, y es, ¿qué es la iglesia para vos? ¿Cómo la definís a la iglesia? Quiero que me la definas con tus palabras. ¿Qué es la iglesia para vos y qué tan importante es dentro de nuestras vidas? La palabra la define como familia, ¿no? Yo venía justamente de una familia en la que me enseñaron muchos valores, en las que me enseñaron a amar, a presentarse correctamente, cómo tenía que ser. Recuerdo mi mamá con las enseñanzas siempre me decía, una princesita es así, una princesita es así. Pero cuando ellos se separaron, ¿no? Sentí que los valores se habían roto
que decía, bueno, ¿y ahora con qué continúo? ¿Cómo vivo la vida? Si era una forma y después se... Entonces me costaba encontrar a la familia, ¿no? Y cuando llegué al Señor, al camino, y estoy en la iglesia, comprendo que verdaderamente es una familia, ¿no? Donde los valores son los valores que Dios pone, ¿sí? Y Dios nunca cambia, Dios no va a cambiar. Pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios nunca va a cambiar. Entonces, si seguimos los valores de Dios, la familia va a estar siempre unida. No va a suceder como pasó en mi casa, ¿no? En mi familia. Entonces, cuando comprendí eso, todo lo que yo estoy diciendo, quiero decirles que obviamente esto fue el proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza que me dio el Señor en medio de la oración, en medio de mis lloros, en medio de mis excusas, porque yo también, y de hecho, día a día a veces me levanto con excusas y cuando estoy en oración Dios me dice, no, vamos, acá, no, voy con mis limitaciones, no, y Dios es el que me habla en medio de... Pero quiero decirles que al igual que lo que hablamos, que muchas personas no se atreven o que no quieren atender al llamado o que ponen excusas, a mí también me sucede. Esto es de día a día, es el aceptar lo que Dios te dice que tenés que hacer ese día, ¿no es cierto? Y entonces... Pastor, y aparte, en tu caso con mujer, por ahí los hombres somos más sencillos, ¿no? Los hombres por ahí nos ponemos así nomás y vamos para la iglesia, un saco, un jean o algo y vamos, ¿no? Y aparte de todo eso, ¿no? La lucha de la mujer del pastor o la pastora en este caso, que también se va sumando, ¿no es cierto? Todo esto y en medio de todo eso, ir. Me venía la importancia de la disposición, que Dios usa muchas veces más nuestra disposición que nuestra capacidad, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es para vos la iglesia, la familia de Dios? Para mí es sumamente importante, sumamente importante. Y creo que es una gran familia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que seguir añadiendo a la familia más integrante, ¿no es cierto? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que les dijo es procréense, ¿no es cierto? Tenían que hacer una familia, armar la familia. Y creo que la familia de la fe tiene que seguir extendiéndose, ¿no es cierto? Tiene que seguir creciendo. Es sumamente importante. Creo que la familia, la iglesia, es a la que Dios va a venir a buscar de nuevamente, ¿no es cierto? Tal cual, pastora, tal cual. Quiero preguntarte, ya casi estamos en una hora de programa, así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque estaba, ¿no? La expectativa, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, bien. Está mi corazón súper acelerado, mis ojos ahí sosteniendo las lágrimas, pero bien, bien, bien. Pastora, la pregunta que te quiero hacer es, si Dios te permitiera terminar una tarea en lo que te queda de vida, una sola tarea, y Él te diera todos los recursos que necesitas y las personas, pero solo una tarea, ¿qué tarea te gustaría terminar? Oh, es algo que cada tanto hablo con Dios nuevamente porque por momentos creo que está lejano, por momentos lo veo más cercano, por momentos es como que falta mucho todavía, pero sé que Dios lo puede hacer y sigo esperando en eso, ¿no? Creo que si hay algo que siempre deseé, si bien amo lo que estoy haciendo, amo estar con la iglesia, amo poder trabajar con la familia, estar con la familia de la fe, siempre quise hacer un trabajo social en cuanto a tener un lugar, ¿sí?, que sea específico para personas especiales. Siempre amé ese tipo de personas. Creo que son personas como nosotros, súper inteligentes, y que me encantaría que tengan un lugar donde se los trate igual, ¿no? De la misma manera, sin hacerle un corte de pelo diferente porque es así, o no cambiarlo porque es así, o no sacarlo porque es así.
mi sueño grande es eso, ¿no? Tener un lugar con personas capacitadas para estar con ellos y bueno, yo poder dar todo lo que soy, ¿no? Poder estar en eso. Ese es mi sueño siempre, siempre. Siempre lo fue, siempre. Pastora, por ahí muchos no saben, pero vos trabajaste en Don Orione, en el Instituto Don Orione, cuidando chicos especiales, chicos que tienen las extremidades deformadas, chicos que no pueden caminar, chicos que ante la vista del hombre, del ser humano, incluso los padres mismos los van y los dejan ahí porque se avergüenzan de ellos, porque obviamente no los pueden cuidar. Tuviste una experiencia, ¿no? Está bueno que puedas contar por qué esta carga que vos tenés de poder tener un lugar y personas capacitadas, personas que puedan trabajar, porque a la vez necesitas personas que sepan cómo tratarlos. Podríamos decir entonces que tu sueño sería tener a un lugar donde los chicos con capacidades diferentes y malformaciones, chicos que no se pueden valer por sí mismos, puedan tener una familia que los cuide, que los ame y que los trate de igual a igual. Sería así para que la gente pueda entender, digo. Sí, sí, así es. Bueno, en este afán, cuando contaba de mi juventud, en este afán de querer cambiar el mundo, creía que era esta manera y estuve en Don Orione como para ser monja, estuve 2 años y entonces obviamente me dieron uno de los pabellones a mí y estaba en el pabellón de los niños, ¿no? Tenía 38 niños a cargo, a los cuales se los bañaba, se los cambiaba, estaba todo el día con ellos, ¿no? Yo vivía en el convento. Fueron los años más preciosos que pude tener. Creo que todo comenzó en lo que es el tiempo escolar que tuve, ¿sí? Sufrí mucho bullying, tal vez por mis enfermedades, por mi salud precaria, por cosas que no podía hacer y entonces los niños no entienden que no tiene que ver con que uno no quiere o porque sea la traga del maestro o no sé, sufrí muchísimo bullying, han llegado a romperme anteojos, a tirarme, golpearme, mucha burla. Eso me hizo sentirme a mí como sapo de otro pozo, ¿no? Me hacían sentir de esta manera y era muchísimo el dolor que me hacían sentir. Y solamente pensar que si yo, que era igual que ellos, sentía eso, cuánto más sufrirían estas personas. Entonces, cuando estuve en el convento y estuve con los chicos, justo Dios me puso, yo siempre dije, Dios estuvo conmigo siempre. Y estuve trabajando con estos chicos, fue increíble, es un mundo totalmente diferente en cuanto a lo que viven y cómo lo tienen, ¿no es cierto? Me dolía muchísimo saber que muchos de esos chicos que estaban ahí tenían padres que podían tenerlo en su casa, pero lo dejaban en un lugar como este. Muchos se podían comunicar y aún así estaban ahí en ese lugar, porque tal vez el rostro era diferente, ¿no es cierto?, que el de nosotros. La verdad es que me puede muchísimo esta gente, porque tal vez porque siento que el mundo le hace bullying, ¿se entiende? Estás hablando, pastora, y realmente es muy fuerte todo lo que estás diciendo. De hecho, hay mucha gente que está poniendo mensajes, ¿no es cierto?, acerca de esto. Sabrina decía, un corazón que late por el otro, eso es el amor de Cristo. Gracias, pastora, por contar tu vivencia. Empatía por el otro. Bueno, creo que de alguna manera y nos estás recordando el porqué de nuestra iglesia. Siempre dije que vos sos uno de los máximos exponentes de la visión que Dios nos ha dado. En vos se ven muchos de los valores que queremos alcanzar como iglesia y que profesamos. En vos se ve mucho del trabajo que queremos hacer como iglesia. Siempre te dije que tenerte en nuestra iglesia y tenerte con nosotros es un regalo de Dios. Porque como iglesia estamos mirando a eso. Anhelamos el día que nuestra iglesia sea capaz
de ayudar a madres solteras, a chicos con discapacidades diferentes, a tener dentro de nuestra iglesia áreas de adicción, por ejemplo. La visión de nuestra iglesia es un lugar donde las personas puedan ser amadas, aceptadas, apoyadas, donde encuentren verdadero amor, esperanza, donde encuentren una familia con la cual compartir sus vidas, donde no solo puedan llorar, sino también puedan reír. Eso tiene que ver con la visión de nuestra iglesia, y cuando yo te escucho, de alguna manera puedo ver el corazón de nuestra iglesia. Y oramos, pastora, para que un día eso que hay en tu corazón pueda ser algo material y podamos ver a muchos niños llegar y encontrar ese lugar al que puedan llamar hogar, al que puedan llamar casa, al que puedan llamar familia. Soñamos con eso, no como iglesia. Y por eso cuando te escucho no puedo evitar saber a dónde queremos ir. Y por eso es tan importante, cuando pensaba en el programa, justamente pensaba en que se iban a manifestar todas estas cosas, ¿no? Al escuchar. Y es nuestra oración. Otra pregunta que te quiero hacer, pastora, es si tus amigos, tus familiares, las personas que te conocen, te recordaran por una sola cosa. Vos sabés, como siempre le digo, ¿no?, a los pastores, una sola cosa, solo una sola cosa. ¿Por qué te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como una persona que ama, que supo amar. Creo que es algo con lo que, desde que descubrí que el amor que pensaba que yo tenía, no era, porque lo que te enseña la vida es totalmente diferente al amor que te enseña el Señor. Y desde que aprendí eso, desde que me enseñaron eso, día a día trabajo en lo que es el amor y en toda su esfera, ¿no es cierto? Y creo que me encantaría que me recuerden así, porque es una de las cosas que más intento hacerlo, demostrarlo, vivirlo. Sí, creo que sí. Y amar no solamente con palabras bonitas, sino amar cuando tenés que retar, cuando tenés que decir, no, mira, no estás haciendo bien. Yo estoy amando así. Dios me ama así. Wow, siempre hablamos en la iglesia esto, ¿no?, de amar de manera práctica, ¿no? Siempre hablamos de que el amor debe ser expresado, debe ser cultivado. Y qué bueno que quieras que te recuerden. Qué increíble, ¿no? Porque uno finalmente dice la palabra de Dios, que las cosas más grandes de esta vida tienen que ver con eso, ¿no? La fe, la esperanza, el amor, y que el amor es determinante en todo esto. Así que qué bueno lo que vos nos contás, pastora. ¿Cambiarías algo de tu vida, de tu experiencia de vida? Hoy, mientras vos hablabas de lo que viviste en Don Orione, hablabas de tu vida en general. Yo me acuerdo cuando te conocí y yo te dije, ¿sabes qué? Yo bendigo tu pasado, y me miraste con cara, no, como vos estás loco, vos no sabés lo que yo viví. Y recuerdo que yo te dije, bendigo tu pasado, bendigo a todo lo que te pasó, bendigo las personas con las que estuviste, bendigo todo tu pasado, porque todo eso fue lo que forjó esa Viviana que a mí me tocó conocer, ¿no? Yo creo eso. ¿Qué cambiarías si tuvieras que cambiar algo de toda tu historia de vida? ¿Qué cambiarías? Hoy, yo recuerdo cuando me dijiste eso, me acuerdo que no solamente me lo dijiste, me lo escribiste en una carta, y justo yo estaba viajando de vuelta a mi casa, y recuerdo que lloré todo el camino en el colectivo, porque no entendía cómo un pastor me decía que bendecía todo lo que yo había vivido, cuando yo había contado todo lo que había vivido, ¿no es cierto? No sé, 30 años de depresión, ¿no es cierto? Abuso de niñas, separación de papás que me produjeron mucho dolor, bullying, no sé, tantas cosas, ¿no? Y más allá las enfermedades encima. Hoy sí lo entiendo,
te lo dije, creo que lo habré dicho, hará 2, 3 años que dije, hoy entiendo lo que vos me escribiste en esa carta y lo que me dijiste. Y si tengo que decir o si yo comprendo verdaderamente lo que vos me decís, entonces no puedo cambiar nada, porque si eso fue lo que me hizo lo que soy, entonces no tengo que cambiar nada. Sufriría de vuelta para poder llegar a ser lo que soy. Tal vez lo único que cambiaría es llegar mucho más antes. Pero si pudieras cambiar algo, por eso lo acepté el contexto, pero si pudieras cambiar algo de toda tu historia de vida, Dios te dijera, te doy la posibilidad de cambiar lo que quieras. La salud. Creo que la salud, el poder moverme, el movilizarme de una manera libre, ¿no es cierto? Siempre he sido una persona, por mi salud, con muchas limitaciones, sí. Creo que no me ha dolido tanto todo lo que viví antes como me duele ahora, ¿no? Porque creo que si yo tuviera hoy más salud, un movimiento diferente, haría muchísimas más cosas para el Señor. Creo que me dolió muchísimo el tener a mis hijos y estar limitada a juegos, a salidas, a cosas por el tema de mi salud. Creo que sí, si pudiera cambiar, es mi salud. Wow. Y es la oración. Es la oración que tenemos, ¿no? Con la iglesia, ¿no? Por tu salud, y de hecho siempre creemos, y lo hemos hablado mucho, Viviana, que queremos vida, no sé si tanto para nosotros como para entregarla al servicio de la obra, para amar, y por supuesto, obviamente, queremos llegar a viejos juntos, ¿no? Mi última pregunta, Viviana, y después si alguna de las personas aquí quieren hacerle alguna pregunta, le voy a dar la chance a los que quieran preguntarle algo a la pastora. Tiene que ser rápido, le voy a dar unos minutos para que dice, por más que tu cuerpo no se mueva como querés, te aseguro que tu espíritu, tus oraciones lo hacen al 1000%, dice Sabrina. Te quiero. Bueno, hay un montón de mensajes. Tienen estos 5 o 10 minutos que nos quedan para hacerle preguntas o mandarle mensaje a la pastora. Siempre hablamos, ¿no? De lo que pasó con Salomón y David, ¿no? Cuando murió David y Salomón dice, mi padre tuvo en su corazón edificarle una casa al Señor, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón, pastora, en este tiempo? ¿Qué hay? ¿Qué te preocupa? ¿Qué hay en tu corazón hoy, no? Pueden ir haciendo las preguntas ahí mismo por el chat, que yo las voy poniendo, y si le vamos preguntando a la pastora, nos quedan unos minutos. ¿Qué hay en tu corazón hoy, pastora? Hablaba justamente de la limitación. Hay cosas que, o hay momentos por mi salud, en los cuales yo puedo tener toda la intención y planificar, ¿no es cierto?, visitas o charlas o taller o lo que sea, y de repente ese día estar mal y no poder movilizarme. Entonces, eso me limita mucho al soñar o al querer, pero eso no quiere decir que esté en mí, ¿no? Pero creo que el poder tener, hoy estamos haciendo el programa de Unidas en Oración, y es una de las cosas que intento hacer es justamente llegar al corazón de las mujeres con cosas cotidianas. Creo que lo que más me cuesta hoy es ver a mucha gente que conoce de Dios y que no toma el lugar que tiene que tomar y que no vive como debería vivir, ¿no es cierto? Creo que lo que más hay en mi corazón es el poder llegar a esas personas, llevar la palabra y motivarlos o animarlos a que se dejen transformar por Dios, ¿no? Para poder ser la iglesia que tenemos que ser, los hijos de Dios que tenemos que ser. Creo que como iglesia, ¿sí?,
todavía hay mucho por trabajar, por ser, para que muchos más puedan llegar, ¿no? Wow. Eso es una de las cosas que más quiero. Por ahí, no sé, por ahí sueño con talleres, con diferentes cosas, ¿no es cierto?, que pudiera hacer, y a veces me limito por el tema de mi salud. Pero sí está en mi corazón eso, el poder decir, hey, se puede, no pongas excusas, se puede porque yo puedo. O sea, no le estoy diciendo algo que yo no lo hice. Entonces, por ahí me pone mal el ver a gente que con mucha capacidad, con mucho más sabiduría, entendimiento, estudios, ¿sí?, y que todavía no aceptan los desafíos de Dios. Y quiero ayudar a esa gente, despertar, es como despertarla, ¿no? Claro, qué poderoso. Wow, qué poderoso. Ya estamos terminando, pastora. Si alguien quiere poner alguna pregunta más, la puede poner, pero acá tenemos dos preguntas que te hicieron. Una es personal, Sol Gómez, dice, ¿qué es lo que más ama del pastor? Dice. Dios. Su pasión, siempre se lo dije. Su pasión por lo que hace, su pasión por el Señor, por las almas, su pasión en todo lo que hace. Él es así, de esa manera, no solamente con Dios y con todas las cosas que hace en la iglesia, sino que lo hace como esposo y como padre. Es muy pasional y me encanta. No cambia, eso es así. Nosotros somos 17 años que estamos juntos, y no le he visto un día levantarse sin esa pasión que hizo, y se me pegó mucho de eso. Wow. Gracias. Tienen 2 minutos 3 para preguntar, aprovechen, pues después se acaba el tiempo. Dice, se puso colorada la pastora. Dice, otra pregunta que te hacen es, ¿cuál fue la locura más grande en que te viste desafiada? La locura. Pero en cuanto a la iglesia, es... Claro, la locura más grande en la que te viste desafiada. Eso que Dios te desafió a hacer en tu vida y que vos dijiste, no, esto es una locura, viste que nos hemos envuelto en cada guerra, nosotros en cada viaje, nos hemos... ¿Cuál fue esa locura? Que vos decís, no, esto es una locura, hacer esto es una locura, esto que Dios me está pidiendo que haga es una locura. ¿Cuál fue esa locura, la más grande en la que te viste desafiada? Bueno, comencé diciendo de que yo soy y siempre fue así, ¿no? Que no cambió nada cuando me dijeron de ser pastora, no cambió nada en mí, o sea, sigo siendo lo que soy. Y nos pasó igual, no voy a decir iglesia, no voy a decir el lugar, no voy a decir nada para no herir, ¿sí?, a nadie, porque obviamente cada iglesia tiene su visión, pero hablabas hoy, Walter, de cosas que vivimos los pastores, ¿no?, en cuanto formas de pensar diferentes, doctrinas diferentes, ¿no es cierto? Nos invitaron a predicar con Walter a un lugar en cuanto a las pérdidas, y mi pregunta siempre fui de ver, bueno, a qué iglesia vamos, cómo se visten, cómo se arreglan, si bien no cambio del todo lo que yo soy, pero bueno, trato de respetar. Pero de un tiempo a esta parte, o sea, antes de pasar esto, Dios me mostraba de que yo tenía que ser lo que soy, lo que somos, como somos en nuestra iglesia. O sea, tenemos libertad en el Señor, ¿no es cierto? Y recuerdo que había ya de por sí, que una pastora hablara, la predicara, era una cosa media vista. Y de repente, el hecho de que yo llegué con pantalón y unas botas hasta las rodillas fue como mal visto, ¿no? Es como, ella la pastora,
y tuvieron que, y nos dijeron que iban a deliberar a ver si predicaba o no predicaba en el lugar. Creo que fue lo más loco que me pasó, porque por mi forma de ser ya me hubiese puesto a llorar y no hubiese subido nada, no hubiese ni ido a una invitación así porque sabía que era una iglesia así. Ahora, pero recuerdo lo que Dios hizo, porque después nos permitieron, subimos y recuerdo lo que Dios hizo, y los mismos pastores que dijeron que iban a deliberar, terminaron siendo muy ministrados por Dios, pero eso fue muy loco. Para mí fue muy loco lo que viví en mi pastorado en cuanto a eso. Y levantarte después de eso, ¿no? Levantar tu ánimo, no, fue muy loco, fue muy loco. Obviamente que Dios fue quien sanó mi corazón, quien dejó, ¿no? Cosas, pero creo que eso fue algo loco que pasó en el ministerio. De hecho, ya era todo un desafío hablar de nuestra pérdida, ¿no? De la pérdida de nuestra hija. Era un desafío loco porque era tener que hablar de cosas que nos habían dolido mucho, ir a una iglesia y esa iglesia estaba repleta, una iglesia grande y estaba repleta de gente mirando, pastores, líderes, porque era una conferencia sobre la pérdida, escritores de libros que estaban ese día ahí, bueno, en fin, especialistas, psicólogos, habían de todo. Y de hecho fue un gran desafío y Dios terminó, ¿no es cierto?, confirmándote en eso y fue una bendición. Última pregunta antes de cerrar, la hace Adriana y dice, sabemos que tenés a Dios, pero Viviana, ¿tiene amigas a quien contarle sus cosas? Wow, qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, porque la verdad es que tenemos que decir que sí, como pastoras somos muy solitarias muchas veces porque uno tiene que cuidar mucho lo que se pueda decir, lo que se pueda hablar, pero sí, gracias a Dios, una de las cosas que Dios nos enseñó en el camino y que trabajó muchísimo es el tema de las relaciones significativas. Como dije antes, no era una persona con amigas, no tenía contacto con gente, y en el camino el Señor nos empezó a trabajar con esto de las relaciones significativas, es parte de los valores de nuestra iglesia, entonces como valores teníamos que tener que vivirlo. Peleé muchísimo, trabajé muchísimo eso porque me encontraba cada año en el Día del Amigo diciendo, otra vez, muchos te llaman amigos, pero que vos consideres amigos es otra cosa. Y la verdad que año tras año pasaba que no pasaba nada, no estaba esa persona con la cual yo pudiera hablar. Pero gracias a Dios llegaron, no son muchas, las puedo contar con la mano, no llego tampoco, pero sí tengo esas a las cuales yo puedo abrir mi corazón y saber que van a tener un consejo bueno, ¿sí? Y que lo que hablé va a quedar en ellas, ¿no? Y no va a cambiar también la mirada, ¿no es cierto?, hacia la pastora, ¿no? Pero... Wow, pastora, agradecerte profundamente este desafío de locura que también le podemos decir a Sabrina que fue, porque Viviana dice, no, a mí no, pero siempre está ahí al pie del cañón. Agradecerte, me gustaría que le dejes una palabra final a la gente que nos está mirando. Nos saludan los pastores a Michalewski, Maxi, allí en Salta, Avi, desde Salta, bueno, hay gente que no... bueno, Débora dice, los amamos, gracias por ser nuestros amigos. Qué lindo, tenés muchos mensajes. Pero me gustaría que vos nos dejes una palabra final de tu corazón. Algo, no tiene por qué ser un versículo bíblico, simplemente algo que esté en tu corazón, que quieras decirnos, que quieras transmitirnos, algo que quieras dejarnos en esta tarde-noche ya, ¿no? ¿no? Cuando los leí por primera vez, los tomé como parte de mi oración, como parte de mi vida, ¿no es cierto?
muchas veces después me retraigo y recuerdo ese versículo y vuelvo de vuelta al camino, ¿no es cierto? Es como que me empuja, me alienta, ¿no es cierto?, a tomar una buena decisión. ¿Sí? Está en Lucas 10:41, es un versículo muy, muy conocido, ¿no es cierto? Habla de Marta, la afanada en cosas, ¿sí? 10:41. Y la palabra me habla de que muchas veces nos afanamos con un montón de cosas. Y las pastoras también nos afanamos con un montón de cosas. Y hablábamos al principio, me decías cómo hacer para ser mamá, ¿no? Esposa y pastora. También tenés que ser amiga, también hay que dedicar el tiempo a los amigos. O sea, hay mucho. Entonces uno se afana un montón de cosas. Hay cosas que a veces faltan en la casa, entonces también te puedes afanar con eso. Lo real es que muchas veces terminamos afanados por cosas. Y cuando me encuentro así, vuelvo a recordar el mensaje y me digo, Marta, Marta, vamos, escoger la buena parte, ¿no? El Señor decía, ¿no es cierto?, una sola cosa es necesario, ¿no? Y María la escogió. María escogió la buena parte, dice, ¿no es cierto? Esa parte que no es quitada. Y simplemente decirte esto, ¿no? Decirte, no te afanes, o sea, no permitas estarte afanada mucho tiempo, elegí la buena parte, ¿no es cierto? La mala parte escogida es una cosa o lo que sea, ¿no? Nombre lo que sea, tiene fecha de vencimiento, se acaba, se termina, es vano, ¿sí? Pero la buena parte escogida es eterna. Nadie lo va a poder quitar. Es ese tiempo con Dios, es lo que Dios te está pidiendo que hagas, ¿no es cierto? Es tu llamado, es tu propósito, es la vida, ¿no es cierto? Así que está en nosotros la decisión de escoger la mala parte que tiene fecha de vencimiento, que muere, que no nos deja nada, y la buena que es eterna. Nadie la va a sacar. Wow, pastora, hasta el final realmente nos has desafiado con tu vida, con tu testimonio, con tu ejemplo, con esos valores que siempre te marqué, porque una cosa es decir tengo valores y otra cosa es vivirlos. Y yo he vivido 17 años para 18 con una mujer que me ha mostrado vivir en base a los valores que profesa. Entonces, por eso digo agradecerte, porque de todo lo que has hablado, dicen que lo que hablamos habla en realidad de quiénes somos, ¿no? Nos describe. Y creo que hoy nos has hablado de muchas cosas que son para pensar, para reflexionar, para abrazar consejos como este, ¿no? Quiero escoger la buena parte. La vida pasa, verdaderamente la vida pasa, lo sabemos, y la podemos aprovechar en la medida que hacemos buenas decisiones, ¿no? Buenas decisiones nos llevan a una buena vida. Y entonces, agradecerte por cada consejo, por la palabra. Gracias por este tiempo, pastora. Dios te bendiga. Gracias a vos por invitarme, por creer en mí, ¿no? Siempre has creído en mí y me ha alentado, me has enseñado a creer yo en mí, ¿sí? Siempre digo, ha sido la herramienta en las manos del Señor para pulirme, para transformarme en lo que soy. Y gracias a vos. Gracias, pastora. Dios te bendiga. Bendiciones. Así pasaba la pastora Viviana. La verdad que nos ha inspirado este día, nos ha desafiado. En lo personal, a mí ella me desafía todo el tiempo. Su vida, su lucha con los dolores, con la enfermedad. Creo que es una guerrera, lo digo desde lo más profundo de mi corazón, es una guerrera, es una mujer que su vida nos desafía todo el tiempo. Cómo saca fuerza de donde no la tiene para hacer la obra de Dios, para ser mamá, para ser esposa, con todas sus limitaciones, con todas sus dolores, sus nanas. Pero ahí está para desafiarnos, ahí está para alentarnos, ahí está para mostrarnos que todo es posible si nos atrevemos a creer.
Nadie dijo que el camino va a ser fácil, nadie dijo. La verdad es que ni el Señor nos prometió eso. El Señor nos prometió que incluso en el mundo tendríamos aflicción, pero que con la ayuda de Él íbamos a ser más que vencedores. Y yo creo que la vida se trata de eso, no de que nos va a ir bien siempre, no de que no vamos a tropezar, de que no vamos a caer, de que no vamos a tener situaciones duras, pero sí que la vida se trata de creerle a Dios y mostrar que con Él somos más que vencedores. Y la pastora Viana nos muestra eso con su vida, ¿no? Que se puede. Y yo creo, wow, yo creo que la recompensa será grande. Así que la bendecimos. Gracias a ustedes por estar cada programa, gracias por hacer el aguante. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo miércoles en A Corazón Abierto. Seguiremos charlando con pastores. Vamos a estar hablando a lo largo de lo que queda del año entre pastores y algunas pastoras también que son muy referentes. Vamos a charlar de todo. Este programa está para charlar con personas que nos marcan un camino, que nos dejan un lado, que nos inspiran. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Nos vemos.